Limpié el mostrador de mi restaurante vacío por centésima vez esa noche, tratando de ignorar el nudo en mi estómago mientras veía a posibles clientes pasar sin siquiera mirar mi puerta. Hace 6 meses, la Maison había sido el lugar más popular en el barrio River North de Chicago. Ahora, tenía suerte si recibía a 10 clientes en una noche. Me llamo Sophie Cheney, a mis 35 años. Pensé que finalmente había cumplido mi sueño de tener un exitoso restaurante de fusión franco-asiática. Después de 15 años de trabajar en cocinas de alta gama, con incontables quemaduras y cortes, y 3 años ahorrando hasta el último centavo, había creado algo único, o al menos, eso creía. ¿Todavía muerto hoy?, preguntó Marcus, apoyándose en el marco de la puerta de mi cocina. Su voz era suave, pero podía escuchar la preocupación detrás de ella. Había sido mi sous chef durante el último año, quedándose a mi lado incluso cuando las cosas iban de mal en peor. Solo la multitud habitual de los jueves, dije, tratando de forzar una sonrisa, es decir, ninguna. La verdad era que las cosas habían estado en caída libre desde la denuncia anónima al Código de Salud hace 3 meses. Aunque la inspección no encontró nada, el daño ya estaba hecho. Los rumores se propagaron rápidamente en blogs de comida y sitios de reseñas locales: intoxicación alimentaria, condiciones insalubres, ingredientes caducados. Nada de eso era cierto, pero en el negocio de los restaurantes, la percepción lo es todo. Lo que lo hacía peor era que sabía exactamente quién estaba detrás de esto: James Wright, mi esposo desde hacía 5 años y propietario de Wright Restaurant Group, uno de los imperios de restaurantes más exitosos de Chicago. El mismo hombre que había prometido apoyar mis sueños, que había sonreído y me había felicitado cuando abrí las puertas de la Maison por primera vez. El mismo hombre que, cuando me negué a venderle mi restaurante y fusionarlo con su empresa, pasó de ser un cónyuge solidario a un competidor despiadado de la noche a la mañana. ¿De verdad crees que puedes lograrlo sola?, se burló durante nuestra última conversación, su rostro apuesto retorcido con desprecio. Este negocio te devorará viva, Sophie. Nadie creerá a una chef pequeña como tú por encima de un nombre establecido como el mío. Debería haberlo visto venir. James siempre había sido competitivo. Siempre necesitaba tener el control. Cuando nos conocimos en un evento benéfico de cocina, su confianza y determinación me atrajeron. Ya era exitoso, con 3 restaurantes exclusivos a su nombre, pero parecía genuinamente interesado en mis ideas de cocina fusión. Me animaba a soñar en grande, a exigirme más. Lo que no me di cuenta en ese entonces fue que solo apoyaba mis ambiciones cuando se alineaban con sus planes. Había esperado que eventualmente incorporara mi restaurante a su grupo, convirtiéndolo en otra propiedad de su portafolio. Cuando me negué, insistiendo en mantener mi independencia, algo en él cambió. La denuncia al Código de Salud fue solo el comienzo. De repente, mis proveedores comenzaron a tener problemas de entrega, reservas misteriosamente canceladas en el último minuto, y luego, mis recetas exclusivas, platos en los que había trabajado durante años, comenzaron a aparecer en los menús de los restaurantes de James, aunque nunca ejecutados correctamente. Tomé mi teléfono y revisé la última reseña de la Maison, publicada apenas unas horas antes. Nada especial. Versiones mejores de estos platos en el nuevo lugar de Wright. Ahórrense el dinero. Sabía que era falsa. Otra reseña plantada, pero aún así dolía. Marcus carraspeó, sacándome de mis pensamientos. Chef, tenemos que hablar sobre los pedidos de la próxima semana. Si las cosas no mejoran. Levanté la mano, deteniéndolo. Lo sé, Marcus, lo sé. Nuestro inventario ya estaba reducido al mínimo, y estaba atrasada con la renta. Otro mes así y tendría que cerrar las puertas para siempre. Justo entonces, mi teléfono vibró con un mensaje de James: ¿lista para reconsiderar mi oferta? El reloj está corriendo, cariño. Miré el mensaje, sintiendo algo cambiar dentro de mí. La resignación y la impotencia de los últimos meses comenzaron a cristalizarse en algo más duro, más afilado. James pensaba que había ganado, que podía intimidarme para que me rindiera, pero había olvidado algo crucial sobre mí: no había sobrevivido 15 años en cocinas profesionales siendo débil. Marcus, dije, con voz firme mientras guardaba mi teléfono, llama a todos para mañana por la mañana, temprano. Necesitamos hablar. Él levantó una ceja, pero asintió. Claro, chef. ¿A qué hora? A las 7. Y trae café, lo vamos a necesitar. Esa noche, mientras me sentaba en mi mesa de la cocina rodeada de estados financieros y contratos de proveedores, comencé a formular un plan. James había usado sus conexiones e influencia para intentar destruirme, pero había pasado por alto un detalle importante: yo también tenía conexiones. A diferencia de él, las había ganado a través de años de trabajo real en cocinas.
no solo firmando cheques y llevándose el crédito por la creatividad de otros. Tomé mi teléfono y busqué entre mis contactos hasta encontrar el número que buscaba. Habían pasado años desde que pedí un favor, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Hola, contestó una voz familiar en el tercer tono. David, soy Sophie Chen. ¿Recuerdas aquella vez en París cuando te cubrí con el chef Laurent? Necesito un favor. Al irme a la cama esa noche, las primeras piezas de mi plan comenzaban a encajar. James quería jugar sucio. Muy bien, pero estaba a punto de aprender que, en esta cocina, yo era quien manejaba los cuchillos. Sonreí mientras revisaba la cuenta privada de Instagram que había creado bajo un nombre diferente. Las fotos mostraban un comedor lleno, pero no en la Maison. La multitud estaba en Le Secret, un club de cena, secreto, que funcionaba en un almacén convertido en West Loop. La última publicación mostraba a los comensales elogiando los platos de fusión que parecían extrañamente familiares para cualquiera que conociera el menú original de la Maison. El teléfono en mi escritorio vibró, James llamando nuevamente. Dejé que pasara al buzón de voz, ya sabiendo lo que diría. Había estado llamando más seguido últimamente. Sus mensajes se volvían cada vez más frustrados a medida que sus propios restaurantes comenzaban a experimentar dificultades. Había comenzado pequeño. Algunos de sus proveedores habituales de repente tenían problemas para cumplir con los pedidos. Miembros clave del personal recibían mejores ofertas de competidores. Nada demasiado obvio. Nada que pudiera rastrearse hasta mí, pero sabía que James sentía la presión. Su restaurante más nuevo, el que servía copias de mis recetas, estaba teniendo especialmente dificultades. La puerta de mi oficina se abrió y Marcus entró, con una sonrisa cómplice en el rostro. Deberías ver las últimas reseñas del nuevo lugar de Wright, dijo, levantando su teléfono. Me incliné hacia adelante, incapaz de ocultar mi interés. La reseña era destructiva, decepción en el intento de cocina de fusión. Los sabores están desbalanceados. La ejecución es descuidada. No es lo que esperaba de un restaurante de Wright. Es la tercera reseña mala esta semana, observó Marcus. Parece que es difícil replicar recetas cuando no sabes realmente los ingredientes secretos. Asentí, pensando en las recetas modificadas que había dejado escapar al personal de cocina de James a través de filtraciones cuidadosamente orquestadas. Él pensaba que había robado mis platos emblemáticos, pero lo que consiguió fueron aproximaciones cercanas que carecían de elementos cruciales, elementos que solo se harían evidentes después de semanas sirviendo las versiones equivocadas a los clientes. ¿Cómo van las cosas en Le Secret?, pregunté, cambiando de tema. Completamente reservado para los próximos 3 meses, respondió Marcus. La lista de espera sigue creciendo. A la gente le encanta la exclusividad, el misterio. Y como técnicamente es un club privado, no hay inspectores de salud de los que preocuparnos. Terminé. Era completamente legal. Me había asegurado de eso. Pero lo más importante era que era rentable. El dinero que estábamos ganando con el club de cena mantenía a flote a la Maison mientras construía simultáneamente una nueva base de clientes leales. Mi teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de James, necesitamos hablar. Ahora, las cosas se están saliendo de control. Sonreí, recordando su certeza arrogante de hace solo unos meses. No tenía idea de que sus problemas recién comenzaban. Los proveedores que de repente no estaban disponibles, viejos amigos de mis años en la industria. Felices de ayudar a enseñarle a James una lección sobre el respeto. El personal que dejaba sus restaurantes, muchos eran excolegas que aprovecharon la oportunidad para trabajar para mí en su lugar, trayendo consigo su conocimiento sobre sus operaciones. Pero la jugada maestra había sido el sabotaje de las recetas. James siempre subestimó la complejidad de mi cocina, suponiendo que podía simplemente copiar mis platos sin entender las técnicas y combinaciones que los hacían especiales. Ahora su reputación se veía afectada mientras los clientes se quejaban de la mala ejecución y la calidad inconsistente. Chef, dijo Marcus, sacándome de mis pensamientos, hay algo más que deberías saber. ¿Recuerdas al crítico gastronómico que James siempre decía que tenía en su bolsillo? ¿El que escribió ese artículo destructivo sobre nosotros? Asentí, sintiendo un destello de ira al recordar. Esa reseña había sido particularmente dañina, viniendo de una voz tan respetada en la escena gastronómica de Chicago. Bueno, continuó Marcus, con un brillo travieso en los ojos, resulta que ha estado preguntando sobre Le Secret. Aparentemente, está muy interesado en hacer un artículo sobre el misterioso nuevo club de cena del que todo el mundo está hablando. Me recosté en mi silla, considerando las implicaciones. ¿Ha conseguido hacer una reserva? De hecho, está reservado para la próxima semana, bajo un seudónimo, claro, pero mi contacto en su revista confirmó que es él. Perfecto. Todo estaba cayendo en su lugar exactamente como esperaba.
James había usado su influencia para intentar destruir mi reputación, pero había olvidado la primera regla del negocio de los restaurantes: la comida habla por sí sola. Asegúrate de que su mesa reciba atención especial, dije. Es hora de mostrarle a esta ciudad cómo sabe la verdadera cocina de fusión. Justo en ese momento, mi teléfono se iluminó con otro mensaje, esta vez de David, mi viejo amigo de París. Tenías razón, decía. Wright está intentando expandirse al mercado europeo, pero después de esas reseñas recientes, digamos que los inversionistas están teniendo dudas. No pude evitar reír. James siempre había soñado con llevar su imperio de restaurantes al ámbito internacional. Ahora ese sueño se estaba desmoronando, y ni siquiera se daba cuenta de por qué. Todas esas conexiones que había construido a lo largo de los años, todas esas relaciones que él desestimaba como irrelevantes, estaban resultando mucho más valiosas que su dinero e influencia. Una cosa más, añadió Marcus, dirigiéndose hacia la puerta. Tu abogada llamó, dice que todo está listo cuando quieras seguir adelante. Asentí, sacando el sobremanila que había estado guardando en mi escritorio. Dentro estaban los papeles del divorcio, cuidadosamente preparados y esperando ser entregados, pero no aún. Primero, quería que James entendiera completamente lo mal que había calculado todo. Mientras volvía a mi trabajo, pude escuchar cómo la cocina cobraba vida con los sonidos de la preparación para el servicio de esta noche. Pronto, Le Secret estaría lleno de comensales felices, mientras que la Maison mantenía su fachada tranquila, y en algún lugar de la ciudad, James estaría lidiando con otra crisis en su imperio en ruinas. Tomé mi teléfono y finalmente respondí a sus desesperados mensajes. Tienes razón, James, deberíamos hablar. ¿Qué tal la cena? ¿Conozco un club de cena increíble? La noche de la visita del crítico gastronómico a Le Secret, llegué temprano para supervisar personalmente cada detalle. El espacio del almacén se había transformado, paredes de ladrillo expuesto suavizadas por la luz de las velas, largas mesas comunales dispuestas con elegante simplicidad. A través de la cocina abierta, podía ver a mi equipo moviéndose con precisión experimentada, cada componente del menú de esa noche ejecutado a la perfección. Ya llegó, susurró Marcus, apareciendo a mi lado. Mesa 7. Miré hacia allá, reconociendo a Robert Chen, el crítico que había intentado destruir la Maison con su reseña destructiva. Estaba intentando pasar desapercibido, pero había memorizado su rostro de la foto de su revista. Ahora estaba a punto de experimentar lo que realmente significaba la cocina de fusión. El menú que había preparado era un viaje a través de mi evolución culinaria. Cada plato contaba parte de mi historia. El amuse-bouche, una delicada empanadilla rellena con ratatouille francés clásico, representaba mis primeros experimentos combinando cocinas. El plato principal, un confit de pato con 5 especias y gastrique de pera asiática, era una versión refinada del plato que James había intentado y fracasado en replicar. Mientras observaba desde la cocina, pude ver cómo las expresiones de Robert Chen cambiaban con cada plato. Sorpresa, deleite y finalmente comprensión apareciendo en su rostro. Se estaba dando cuenta de que la chef detrás de Le Secret era la misma a la que había desestimado meses atrás. Mi teléfono vibró, otro mensaje de James. Sus textos se habían vuelto cada vez más desesperados en las últimas semanas mientras su imperio continuaba desmoronándose. 3 de sus restaurantes ahora operaban con pérdidas, y los inversionistas para su expansión europea se habían retirado por completo. Por favor, Sophie, decía el mensaje, todo se está cayendo a pedazos, necesito tu ayuda. Antes de que pudiera responder, Marcus irrumpió en la cocina, con los ojos abiertos como platos. Chef, necesitas ver esto. James está aquí. Miré hacia arriba, sorprendida. ¿Qué? Acaba de entrar. Alguien debió haberle contado sobre el evento de esta noche. Tomé una profunda respiración, alisando mi chaqueta de chef. Este momento había sido inevitable, pero no esperaba que llegara esta noche. Sin embargo, tal vez era apropiado que James estuviera aquí para presenciar mi triunfo. Caminando hacia el comedor, lo vi de inmediato. Se veía desaliñado. Su apariencia normalmente impecable mostraba signos de estrés. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de reconocimiento y furia. Tú, gruñó, lo suficientemente fuerte como para que los comensales cercanos voltearan a mirarnos. ¿Esto fue todo tú desde el principio? Sonreí calmadamente. Buenas noches, James. ¿Tienes una reservación? No juegues conmigo, siseó, acercándose. Me has saboteado. Esos proveedores, el personal que se va, las recetas, todo fue obra tuya. Ten cuidado, querido, dije suavemente. No querrás hacer un escándalo frente al señor Chen, ¿verdad? La cabeza de James giró de inmediato, finalmente notando al crítico de comida observando el intercambio con gran interés. El color se le fue del rostro al darse cuenta de las implicaciones. Ahora,
Continué, mi voz aún suave pero firme. Tienes dos opciones. Puedes causar un espectáculo y darle al señor Chen más material para su próxima reseña. O puedes sentarte y disfrutar de una comida adecuada por una vez. La decisión es tuya. Por un momento, pensé que podría perder el control, pero los años de mantener una imagen pública prevalecieron, y me permitió llevarlo a un asiento vacío en una de las mesas comunales. A medida que los platos comenzaron a llegar, observé el rostro de James pasar por varias emociones: enojo, confusión y finalmente, una admiración renuente. No podía negar la calidad de la comida, la perfección de cada plato que había intentado copiar y había fallado. Cuando llegó el postre, una delicada crème brûlée de té verde con sorpresa de 5 especias, pude ver cómo se le escapaba la lucha. Finalmente entendió lo que yo había sabido todo el tiempo: el éxito en este negocio no se trata solo de dinero y poder, se trata de pasión, habilidad y las relaciones que construyes en el camino. A la mañana siguiente, la reseña de Robert Chen sobre Le Secret se publicó. Fue todo lo que había esperado, una apreciación brillante de la cocina, el ambiente y, lo más importante, una clara conexión entre el misterioso chef detrás de Le Secret y el injustamente difamado La Maison. En cuestión de horas, mi teléfono se llenó de solicitudes de reservación para ambos restaurantes. Los antiguos clientes que se habían alejado por los falsos rumores estaban ansiosos por regresar, y los nuevos querían desesperadamente probar la comida de la que tanto habían leído. El último mensaje de James llegó 3 días después: ganaste. ¿Qué quieres? Mi respuesta fue simple: firma los papeles del divorcio, y quédate fuera de mi camino. Aceptó todo: la división de bienes, mi completa independencia, incluso una declaración pública aclarando que la Maison no tenía ningún problema de salud, su imperio estaba en ruinas, su reputación manchada, y él sabía que yo tenía todas las cartas. Un año después, me encontraba en la cocina de la Maison, ahora ampliada y prosperando. Le Secret se había convertido en una parte permanente de la escena gastronómica de Chicago, y me estaba preparando para abrir una tercera ubicación. La pared de mi oficina mostraba tanto la reseña negativa original de Robert Chen como su artículo de redención sobre Le Secret, enmarcados uno al lado del otro como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Marcus apareció en la puerta, sonriendo. Chef, no vas a creer esto. Adivina quién acaba de intentar hacer una reservación. James asintió, bajo un nombre falso. ¿Debería agregarlo a la lista de espera? Ahora está como a 6 meses. Pensé por un momento, luego sonreí. Ponlo para dentro de un año. Después de todo, la mejor venganza es como la mejor salsa reducida. Tarda tiempo en desarrollar el sabor adecuado, terminó Marcus, riendo. Mientras volvía a mi trabajo de preparación, sentí una profunda sensación de satisfacción. James había intentado destruir todo lo que había construido, pero al hacerlo, solo me hizo más fuerte. Había olvidado la lección más importante de todas, tanto en la cocina como en la vida. No se trata solo de los ingredientes que tienes, sino de cómo los usas. Y yo había utilizado todo lo que él me arrojó para crear algo incluso mejor que antes. Esa era una receta para el éxito que él nunca entendería.